Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de diálogos con la historia, que por sexta ocasión tenemos la oportunidad de presenciar, de participar en el Instituto de Estudios Canarios. En primer lugar, queremos agradecer a la entidad, al Instituto, por dar nuevamente, ceder su espacio para un acto de este tipo y que se convierta en lo que, como bien aparece en su logo, como en un espacio cultural abierto para que podamos asistir a actos de este tipo. Al Empaquetado Televisión, a los amigos, amigas de Arafo, que vienen grabando últimamente las actividades en las que hemos participado y a las cuales les queremos agradecer nuevamente su presencia, y que, como ustedes saben, o espero, ellos luego subirán esta grabación a su canal de YouTube y podrán, bueno, visualizarlo, compartirlo y, en definitiva, difundirlo, que es una de las partes también importantes del trabajo que ellos realizan. Este Diálogos con la Historia presenta una serie de diferencias importantes respecto a los temas que hemos abordado en las anteriores ediciones, porque en las anteriores hemos hablado de exilio, de represión, hemos hablado incluso de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se encarceló, cómo se trató a los homosexuales en España, en Canarias en concreto, y en este caso vamos a seguir en parte una línea de la que se viene trabajando en los anteriores Diálogos con la Historia, que vienen marcados por la ausencia de libertad durante la dictadura, la imposibilidad de desarrollar con libertad, evidentemente, acciones de carácter público, de oposición a la propia dictadura, y cómo en este caso lo que vamos a verlo es desde un punto de vista, incluso yo podría decir, de resistencia y sobre todo de algo que es lo más importante, de apertura de espacios de democratización, de búsquedas de espacios de libertad en algunos casos, y cómo eso también hay que verlo desde los puntos de vista no solo periodísticos, sino también pedagógicos. Yo no les voy a hablar mucho más del tema. Yo creo que, aunque dirija este ciclo, me siento aquí también con las ganas de aprender y de escuchar a estas personas que unos lo han estudiado y otros han sido sus promotores. Tengo a mi izquierda la persona que va a ser responsable de esta conferencia y que va a llevar el peso de la intervención durante el día de hoy, que es José Luis Hernández, que es doctor en Ciencias de la Información, que precisamente su tesis doctoral estuvo relacionada con la Isla de los Niños, con el periodismo infantil, que es docente actualmente en un centro de secundaria en la isla de Tenerife, y que ha publicado ya varios trabajos relacionados con esta cuestión, y que queríamos que estuviese hoy presente, pero que no estuviera solo. No queríamos que fuera solo una conferencia al uso, sin, por supuesto, perder el valor de sus intervenciones, sino aprovechar algo que es fundamental. Para aquellos que hemos estudiado el periodo de la guerra civil, de la dictadura, nos hemos encontrado con uno de los grandes problemas, al menos las personas de mi generación, que es que casi ya no hemos podido entrevistar a nadie de los protagonistas de aquellos hechos. Sin embargo, tenemos creo que una oportunidad todavía a tiempo de poder escuchar, de poder difundir, de poder preguntarle a aquellas personas que protagonizaron de distintos ámbitos el periodo de la transición e incluso de etapas previas durante el tardofranquismo. Por eso le propuse a José Luis, y la verdad que le agradezco que aceptara desde un primer momento, que aparte de su intervención contáramos con los protagonistas de esas separatas infantiles en la prensa insular. En el centro de la mesa nos acompaña Ricardo García Luis, que fue coordinador de la Isla de los Niños
y que aparte de eso tiene una dilatada trayectoria investigadora sobre otros temas de nuestra historia contemporánea o también relacionados con el ámbito literario. Y también a su izquierda Salvador Pérez, que fue coordinador de Tiempos de Niños. Aparte de ellos dos, debería acompañarnos hoy Aurelio González, que fue coordinador de la Isla por los Niños y Tobogán, que sin embargo en principio no va a poder asistir por cuestiones de índole de su agenda política, porque como ustedes saben, Aurelio es el actual viceconsejero de Cultura, y no sabemos si se podrá incorporar a lo largo del acto. Sin más, le voy a ceder ya la palabra a José Luis. Agradecerles a los tres la amabilidad, que estén hoy presentes en el instituto, y a ustedes sobre todo, permítanme un poco el comentario, pero que por tercera vez en estos 3 últimos meses tengamos casi la sala llena para un tema de investigación histórica. La verdad que nos alegra bastante y nos anima para que el próximo año podamos continuar con este ciclo de diálogos con la historia. Así que sin más, José Luis, cuando quiera. Muchas gracias, Aarón. El placer, sin lugar a dudas, es mío, y bueno, por estar aquí como diríamos en La Gomera, nos hemos reunido hoy un buen ranchito de gente, mi familia, algunos de mis admirados profesores en la facultad, a los que les agradezco muchísimo, algunos de los protagonistas de esta página tenemos aquí, y luego a ver si al final los podemos nombrar a todos, y me gustaría que participaran muchos de los niños y niñas escritores y artistas que fueron los auténticos protagonistas de esta página. Tengo que agradecer también aquí la presencia de mi gran amigo Baba, que viene desde el Sáhara ocupado para escuchar esta charla. Bueno, amigos, compañeros de trabajo, y para mí desde luego es un auténtico lujo también compartir con estos dos admirables compañeros, con Salvador Pérez, un hombre que como su admirado Pessoa pone todo lo que es en lo mínimo que hace, Ricardo García Luis, a quien creo que en estas islas estamos muy en deudas con él, y esperemos que más pronto que tarde empecemos a hacerle justicia. Entonces, bueno, la idea es, yo voy a exponer, a centrar el grueso de la conferencia en la Isla de los Niños, y luego al final me tomaré unos 20 minutos más o menos, y a los compañeros les haré una especie de entrevista periodística para darles pie a que ellos nos hablen de sus interesantes experiencias. Bueno, comenzamos entonces. Yo empiezo con una frase que dice, bueno, en unos años en los que a los adultos en nuestra tierra se les cerraba la boca, a los niños y a las niñas de Canarias se les permitió expresar sus ideas y opiniones sin más limitaciones que las propias intelectuales que impone la edad. En la década de los 70 tuvimos aquí, fundamentalmente en la provincia de Tenerife, en la prensa generalista de Tenerife, en 2 periódicos, en La Tarde y en El Día, la suerte de contar con 4 experiencias de periodismo especializado, periodismo infantil y expresión libre. Fueron La Isla de los Niños, la pionera, la que abrió la brecha, que se publica entre el año 71 y el 76, le sigue Tiempo de Niños entre el 73 y 75, El Día por los Niños y Tobogán, uno en el día y otro en la tarde. Normalmente las publicaciones de este tipo han seguido el esquema piramidal de estar hechas por adultos, es lo que había ocurrido desde principios de siglo, que se empiezan a publicar separatas de este tipo, pero con ese esquema, publicaciones hechas por adultos para niños y niñas. Sin embargo, estas 4 publicaciones tuvieron el acierto de romper radicalmente con ese esquema, confiriéndole además a sus páginas un enfoque con ausencia de prejuicios, libertad absoluta de expresión, capacidad crítica, fantasía, expresividad, implicación social y consideración de los valores y potencialidades de ese segmento de la población. Tiempo de Niños, separata que, como comenté anteriormente, coordinada por el maestro y periodista Salvador Pérez, se publica en el periódico La Tarde, se publican 97 números entre el 12 de junio del 73 y el 21 de junio del 75. El Día por los Niños y Tobogán completaron el conjunto junto a la Isla de los Niños de las 4 grandes iniciativas de este tipo que tuvieron lugar en la prensa generalista de Tenerife en esa década. Estaban coordinadas por los maestros y periodistas Mauro Díaz y Aurelio González. El Día por los Niños tiene una efímera existencia, se publica desde el 23 de octubre del 76 hasta el 1 de mayo del 77 en el periódico El Día. Tobogán se publica en el periódico de la Tarde entre el 2 de junio del 77 y el 7 de febrero del 81, con un total de 134 números. La Isla de los Niños comienza a publicarse en el periódico El Día en la edición
de los jueves con una periodicidad quincenal, pero pronto su éxito editorial desde los primeros números hace que se empiece a publicar con carácter semanal, y desde el 23 de febrero del 75 se publica en la edición dominical, la edición más importante de un periódico. No es posible concebir la existencia de esta experiencia de periodismo especializado sin la presencia de Ricardo García Luis en su gestación y desarrollo, docente que probablemente es la persona que más se ha comprometido en nuestra tierra, en Canarias, con la difusión de la expresión libre y el periodismo infantil, labor que ha realizado desde las escuelas de verano e impartiendo cursillos y charlas por todo el archipiélago. En esta isla de papel que se engendró en el barrio de La Zarza, donde Ricardo García Luis en los años 70 era maestro de una escuela unitaria, la escuela de La Zarza, un barrio de medianías del municipio de Fasnia, un barrio con 500 habitantes, exponente de la marginalidad y la depresión con que el sistema franquista sometía a la mayor parte de los pueblos y zonas rurales de Canarias, a los otros también. Y en este adverso contexto, Ricardo García Luis tiene el acierto de introducir el teatro y el ajedrez como métodos pedagógicos. Precisamente un año para celebrar el Día del Libro propone a sus alumnos que escriban obras de teatro, algunas posteriormente publicadas en La Página, y luego representadas para todo el pueblo con gran acogida de público y de éxito. Ahí está el origen de la Isla de los Niños, que en sus 245 páginas recoge publicaciones de niños y niñas que van de los 3 años y medio a los 15 años y que publican todos los géneros de la expresión libre, tanto creaciones literarias, fundamentalmente creaciones literarias, así como creaciones artísticas, es decir, la narrativa, el dibujo, la poesía, el cómic, el teatro, el diccionario, las greguerías, las entrevistas, no se escapan de, digamos, de las publicaciones que aparecen en la Isla de los Niños. La Isla de los Niños tiene 3 elementos fundamentales que yo destaco en mi investigación. Por un lado, una importante dimensión literaria, una dimensión artística y una dimensión pedagógica. En cuanto a la dimensión literaria, Sabas Martín, ensayista, crítico literario, escritor y periodista de La Tarde, cuando ya se llevaban publicados 125 números de la Isla de los Niños, mantiene una charla con Ricardo García Luis y luego la transfiere a las páginas de La Tarde y dice, entre otras cosas, el niño como escritor es un fenómeno completamente desconocido y si prestásemos mucho de atención descubriríamos cosas que nos resultan escalofriantes y que la literatura adulta no es capaz de reflejar con tanto verismo. Otra faceta relacionada con la literatura en la que destaca la Isla de los Niños es que pronto se convierte en una especie de libro de texto en cientos de colegios de Canarias que incluso llegan a suscribirse al periódico El Día para recibirlo y utilizarlo como libro de texto. El cultivo que en la Isla de los Niños se hace del género teatral es otra de sus señas distintivas. De los 245 números se recogen 152 pequeñas piezas teatrales realizadas por niños y niñas entre 8 y 14 años. Y a este género se dedican 3 monográficos precisamente coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Teatro. Hay una pieza de teatro escrita por un niño de 10 años que merece que se haga un inciso, se titulaba Tener una suegra en casa es una desgracia. La escribió Eduardo Gutiérrez Morales, repito, un niño de 10 años, y eso dio pie a que una pedagoga holandesa que pasaba sus vacaciones en el puerto de la Cruz al leer aquel relato y caer en sus manos la Isla de los Niños, escribiese una carta dirigida al periódico El Día, alabando la creatividad de los niños y niñas de esta tierra y proclamando a los 4 vientos que viva la Isla de los Niños. La poesía, el género literario por excelencia para sacar a relucir los sentimientos del ser humano, no podía faltar de estas páginas de esta isla creativa. Un total de 153 obras poéticas, así como 4 números monográficos, testimonian el valor que esta actividad expresiva tenía en la experiencia. La mayor parte de las obras poéticas publicadas, recalcamos, poesía libre hecha por niños y niñas, reúnen las principales características que los expertos estiman para este género: musicalidad, ritmo, estética literaria. En cuanto a la dimensión artística de la Isla de los Niños, también queda reflejada con que 23 de sus 99 páginas monográficas están dedicadas a la expresión artística. En las composiciones plásticas se aprecian las etapas evolutivas que van desde el garabateo con nombre hasta la pseudonaturalista, pasando por la preesquemática, la esquemática y la edad de la pandilla. Los jóvenes artistas a los que se les permitió expresarse con absoluta libertad, con sus creaciones plásticas trataban de sentirse integrados en un medio y a su manera útiles a la sociedad.
Parafraseando las palabras de la pedagoga italiana María Montessori, podemos afirmar que los niños y niñas que tuvieron el privilegio de participar como protagonistas de esta experiencia hicieron dibujo libre porque eran niños y niñas libres. La dimensión educativa de la Isla de los Niños queda reflejada, surge en el marco de una escuela rural y surge como una forma de dar salida al potencial expresivo que estaba comprimido entre las cuatro paredes del aula. Pronto se convierte la Isla de los Niños en un referente del cambio de modelo escolar que ya se pergeñaba en algunos lugares y que fue un adelanto del cambio social y político. Esto es muy importante. En este sentido, por las propuestas educativas novedosas que planteaba, supo abrir una brecha en el anquilosado sistema, en un momento en que las libertades políticas ya se vislumbraban a lo lejos. El carácter profundamente educativo de la experiencia está reflejada en su nacimiento, desde su nacimiento, y de alguna manera es también anticipador del futuro maridaje entre la prensa y la escuela, que se sellará a mediados de los 80 con la promulgación de los programas prensa de escuela, desgraciadamente hoy en día desaparecidos. Muchas personas conocedoras y admiradoras de esta vanguardista experiencia han escrito sobre los valores pedagógicos de la Isla de los Niños. Voy a citar algunos. Juan Pedro Ascanio, aquí tenemos a un sobrino de este líder comunista en la clandestinidad y linotipista en el periódico El Día, que mimaba con esmero cómo salía la Isla de los Niños. Cuando se llevaba 3 años de vida, Juan Pedro Ascanio dice: la Isla de los Niños es una experiencia pedagógica de primera magnitud. La pedagoga holandesa a la que antes hacíamos alusión, Irma Kerr-Schlesinger, en una carta publicada en El Día, a la que ya también hemos hecho mención, y en correspondencia personal con Ricardo García Luis, resalta los valores pedagógicos que se encontró en la página, sobre todo en la expresión plástica y literaria. El periodista Juan Cruz resalta de un modo especial su componente pedagógico. Decir que Juan Cruz conoció de primera mano la Isla de los Niños porque era periodista, formaba parte del equipo de redacción del Día cuando se publica la Isla de los Niños, en los años que se publica. Decía Juan Cruz: la Isla de los Niños no tenía solo un componente pedagógico, sino un estímulo a la creación por la escritura y por el dibujo. En Canarias siempre hubo carencias escolares tremendas y la estadística avergonzaba, tanto que los diarios no la publicaban. La Isla de los Niños abría un camino para desatar el estímulo creativo de los niños. La escritura era una excepción entre nuestros chicos y ahí se abría un campo fertilísimo. El catedrático Ricardo Asirón Rollo, permítanme que haga un inciso, lo tenía que haber hecho al principio. Yo creo que una persona que hoy estaría aquí sin lugar a duda es mi admirado profesor Ricardo Asirón Rollo, gracias al cual yo pude desarrollar esta investigación y al que le dedico, allá donde se encuentre, pues mi más profundo agradecimiento. Decía Ricardo Asirón Rollo que la Isla de los Niños era una experiencia vanguardista y la definía también como pedagogía práctica de la libertad. Y decía: como si se tratara de un juego, los niños de Canarias gozaron de la libertad de expresión desde el 71 al 76 en la prensa diaria, cabecera de una realidad que abrió horizontes y rompió trasnochadas conductas educativas. Miren, en las hojas de las Islas de los Niños, probablemente sin que sus creadores, sin que Ricardo García Luis fuese profundamente consciente de ello, aparecen reflejados muchos de los postulados de los grandes pensadores clásicos de la educación, desde Platón a Rousseau, Froebel, Dewey, Montessori, Celestín Freinet, Paulo Freire, y también de algunos las aportaciones de otros teóricos más modernos como Herbert Reed, Víctor Lowenfeld o el propio Gianni Rodari. Ahora voy a dedicar la segunda parte de la intervención, yo creo que a lo más interesante es a reflejar y a traerles aquí muchos de los textos que escribieron los niños y las niñas que hicieron posible esta página creativa, y también resaltar por qué fue, además de un éxito importante, fue una publicación muy polémica, tanto que le llegó a costar que la hicieran desaparecer de las páginas del periódico El Día. Miren, el 17 de octubre del 74 se publica un monográfico que se titulaba ¿Cómo nace un niño? Imagínense ustedes de qué estamos hablando, en los años que estamos hablando. En previsión de lo que pudiese suceder, Juan Pedro Ascanio, admirador de la página, publicó un comentario editorial a modo de prevención sobre todo de los adultos que iban a leer la página y por lo que podría pasar. Y con la naturalidad propia de los niños y de las niñas, afrontan el asunto con absoluta naturalidad y queda manifiesto en estos textos. ¿Cómo nace un niño? Dice: una pareja entre un hombre y una mujer. Entonces el niño nace en la barriga y después por la vagina. O el niño nace cuando un hombre le da un beso a una mujer. Los niños los traen los hombres con los besos que le dan a las mujeres. O
A la mujer le entra un líquido, después la mujer se embaraza, o sea, se pone gorda y por fin a los 9 meses sale un niño. A la mujer la llevan a la clínica y allí le hacen una operación y le sacan al niño por la barriga. Monográfico El Subnormal, con este título, ahora les explico, 20 de abril del 75. En estos momentos, evidentemente, este nombre nos suena y afortunadamente se ha superado como algo peyorativo y políticamente incorrecto. Este nombre para denominar a las personas con discapacidad psíquica, pero en aquella época era el término habitual. La página se elaboró con tal respeto y espontaneidad, expresando la visión de los niños y niñas sobre unas personas que en aquellos tiempos se hallaban desprotegidas y totalmente abandonadas, que la recién creada Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife, Aspronte, le concedió a la Isla de los Niños un premio por haber expuesto de forma tan natural y solidaria esa realidad. Algunas manifestaciones que hacían los niños sobre esta página El Subnormal. Yo pienso que pueden ser como personas, pero no las dejan serlos, decía un niño de 11 años. Yo pienso de los subnormales que no deberíamos hacerle nada. Yo, si fuera el que mandara en la isla, mandaría hacer una escuela nacional para ellos y que supiesen lo que sabemos nosotros de otra manera distinta. Mandaría que los llevasen a todos los sitios como a nosotros y llegaría la hora que se haría como todos nosotros. Esto lo escribía una niña de 12 años. O yo pienso que todas las personas son iguales, aunque sean subnormales algunas. Al menos debería ser así. Estas personas tienen un defecto que nosotros los normales no poseemos, el de ser tontos. Aunque no debería influir demasiado en que se creen... no debería influir demasiado en nosotros. Influye, y casi todos los subnormales en su vida reciben palizas de los que se creen superiores, aunque no lo son. Yo los trato bien, a veces les van a pegar y los defiendo. Me llevo bien con él y lo entiendo, como si él fuera una persona normal, pero los demás lo tratan como si fuera un mamarracho. Escribía un niño de 12 años. El divorcio, otro monográfico que se publica el 1 de febrero de 76. Ya en las postrimerías de la página, recién muerto el dictador, pero no la rabia. Era otro tema polémico y tabú para la todavía España católica, apostólica y romana, que los niños y las niñas de la Isla de los Niños afrontaron con absoluta naturalidad y dando muestra de madurez. Lo hicieron algo más de 5 años antes de que el 22 de junio del 81 el Parlamento aprobase la ley a propuesta del ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez, por cierto, con los votos de la izquierda y el rechazo frontal de la derecha que representaba Alianza Popular de Manuel Fraga y algunos diputados de la UCD. En la página se publican a modo de encuesta 36 opiniones de niños y niñas que expresan lo que sienten por escrito. 2 lo hacen con un cómic y otros 2 con dibujo. Y el resultado es curioso: 7 niños y niñas se manifiestan a favor del divorcio y 31 en contra. Es posible que esto no fuese el verdadero sentir de la sociedad adulta, por lo menos con tanta diferencia, pero puede ser lógico porque generalmente los niños y las niñas lo pasan mal ante un divorcio de sus progenitores. Algunas opiniones. Es mejor que vivan toda la vida juntos, porque si se divorcian se acuerdan mucho de cuando estaban juntos y se vuelven a casar, se aburren, se hacen viejos, se amargan la vida, decía una niña a un niño de 9 años. Dice, es feliz tener amor y familia. El que se quiere divorciar es porque no quiera la naturaleza. Divorciarse es lo peor que hay. Tener familia es lo mejor. Con una familia es lo mejor porque estamos unidos y no hay que estar tirados y sin familia y sin mujer. El divorciarse es una bobería. Es bonito tener amor. Un niño o una niña de 12 años. Miren, los malos tratos. El tratamiento que los medios de comunicación se hace de los malos tratos en el ámbito doméstico parece una lacra exclusiva de la sociedad actual, pero en determinada época este grave síntoma de enfermedad de la sociedad, aunque no estuviese en los medios de comunicación, estaba ahí presente. El jueves 27 de junio del 74, la Isla de los Niños, en contra de esa tendencia de los medios, tuvo la valentía de publicar una página monográfica con el título Los malos tratos, en el que se recogen 31 opiniones infantiles que reflejan la dimensión que en aquellos tiempos tenía el fenómeno del maltrato. El domingo 27 de julio del 75 se publica también como monográfico otro con el nombre de La Mujer, donde se recogen algunas composiciones infantiles que también delatan el problema de la violencia machista en el ámbito familiar. Leo algunas de las composiciones. Decía un niño o una niña: me pegan 2 o 3 veces al mes y no me maltratan. A veces la culpa es mía, porque a veces le contesto a mi madre y me pega con las manos por las nalgas y por el culo, y me pegan flojo y a veces fuerte. La solución sería no hacerle regañizas. El que me maltrata a mí es mi padre, son los únicos que me pegan a mí. Mi madre me pega con la chola y mi padre me pega con la correa. Yo creo que el Año Internacional de la Mujer está muy bien, porque ¿quién fue la que nos trajo al mundo? Por supuesto que no fue un hombre, fue la mujer, aunque la mujer es algo presumida, porque hace de sus deberes, que es ser ama de casa.
se estropea, se hace más vieja, y me parece muy bien que trate de disimular. Hay algunas que son maltratadas por sus maridos, que no ven la luz del sol siquiera, que están metidas en una maldita jaula sin barrotes, metidas entre 4 malditas paredes que son un infierno que tuesta, decía un niño de 11 años. O, aunque hay mujeres que quieren gobernar al marido, eso no es así. Tienen que mandar los dos iguales, ponerse de acuerdo en las cosas, sin violencias. Yo, cuando veo a una mujer que el marido no la escucha ni la saca a divertirse, me da pena. El hombre no se ha parado a pensar que él, al nacer, pudo haber sido mujer, y le pregunto esto: ¿le gustaría que le hicieran a ellos lo que le hacen a las mujeres del mundo? La xenofobia, o mejor dicho, la visión que nuestra sociedad tiene de los que son de otra procedencia, de otro color, de otras costumbres, fue abordada en la Isla de los Niños el 11 de noviembre del 73 en un monográfico titulado «Cuando los comentarios sobran los negros». Aquí nuestros niños afrontan con su innata sinceridad la visión que en esa época se tenía de los negros. Era un tema tabú. Y decían, por ejemplo: yo pienso que son malos, no es nuestra raza y son de otro país, no me gustaría ser negro. Y antes que yo, los hombres blancos no los querían a los negros y los mataban, y en África está lleno de hombres y mujeres negras y pueblos de personas negras, o que son iguales que nosotros, y lo que pasa es que son de otro color, pero eso no importa. Para mí los negros son buenos, trabajan y estudian mucho, también como nosotros, y lo hacen, y no hacen nada ni pegan. La conciencia ecológica también, otro valor que parece que es muy moderno. Pues miren, el 13 de septiembre del 73 se publica un monográfico titulado La contaminación, incluía 21 artículos y 2 ilustraciones sobre el tema. La visión que se tiene del otro sexo siempre ha estado marcada por los prejuicios, y es también un reflejo de la madurez y de los valores dominantes en la sociedad. El 15 de febrero del 76 la Isla de los Niños afrontó este tema con un monográfico que titularon «¿Qué piensas de los chicos y las chicas?». Y por ejemplo, algunos textos en el «¿Qué piensas de los chicos?», decían: son unos atrevidos, no les importa nada, se meten en lo que no les llaman, y además son unos presumidos, porque tanto que se la echa y no son sino unos niños. También se puede coger amistad con ellos, porque enseguida se piensa en otra cosa. Eso en algunos, pero están en grupo y todos son iguales, son unos carotas, pero algunos buenos, decía Fátima, una niña de 13 años. O ¿qué piensas de las chicas? Y decía un niño: son algunas muy tímidas, pero hay otras que tienen más cara, siempre llevan la contraria, se pelean o enfadan por el más mínimo motivo, a veces se hacen las bobas, son bastante cotorras. También hay que reconocer que no todo es malo en ellas, decía Francisco Javier, un niño de 15 años. En otro monográfico se les preguntaba a los niños y a las niñas de esta isla creativa: ¿eres feliz? Obteniéndose unas preguntas muy curiosas y sintomáticas de los sentimientos de la infancia en la década de los 70. 7 niños y niñas escriben manifestando que son felices, 6 que son desgraciados, 4 un poco desgraciados y 18 un poco felices. Leyendo entre líneas lo que escribían los niños y las niñas en los años 70, podemos observar la verdadera magnitud de los sentimientos de quienes escriben, que seguramente también son un reflejo de la sociedad en la que vivía, y denota cierta tristeza, oscuridad, quizá acorde con el ambiente político. Soy feliz, y decía una niña o un niño, porque me encuentro bien, sí, siento pena, pero casi nunca. Juego con mis amigos, estoy fuerte, casi siempre voy al cine, a la calle a jugar, me encuentro alegre, tranquilo y soy feliz. Soy desgraciado, decía otro niño, otra niña, porque no tengo dinero para comer ni para vestir, y estoy muy mal de esperanza, y mi familia tampoco tiene dinero, ni personas tampoco tiene dinero, como una de mi bloque, como un chiquillo cuando le dan unas galletas y se lanzó a cogerlas. Un poco desgraciado, decía otro escritor, otra escritora, porque no puedo hacer lo que yo quiero ni comer lo que quiero, y casi siempre me siento triste y aburrido y me pregunto ¿para qué vine a este mundo? Para sufrir penas y sufrimientos y para amargarme la vida. Un poco feliz, decía, porque mi casa es muy pequeña y casi no cabemos, pero comemos muy bien y vestimos bien. Otro decía, un poco feliz, porque hace poco que vine de Venezuela y por suerte conseguí sitio en esta escuela, y además porque ya tenemos la casa casi terminada y en esta escuela me va muy bien. El 28 de junio del 73 se publica un monográfico bajo el título de la muerte, un tema tremendamente profundo y que los niños y las niñas abordan también con la naturalidad propia de la edad. Evidentemente este monográfico también requirió un comentario editorial de algunos de los defensores de la página para preparar sobre todo a los lectores adultos. Bueno, miren, no me resisto a hablarles y voy a avanzar ya porque, bueno, esta parte para mí era la más interesante, hablar de lo que, traerles aquí algunas de las cosas que escribían estos niños y niñas, pero nos estamos alargando. Pero hay un monográfico que yo quisiera destacar. Se escribió el 12 de septiembre del 74 y se tituló Si yo gobernara.
Se publicaron estos textos cargados de rebeldía y de ansias de justicia social en unos momentos en los que el franquismo se enrocaba en sus posiciones más intransigentes en un intento vano de sobrevivir. Y decían los niños: si yo gobernara, arreglaría las cosas para que nadie se quejara de una cosa mal, pondría escuelas, más trabajo, que le pagaran más bien al obrero, bajaría la comida y ordenaría que todo el mundo tuviera una casa propia. ¿Por qué? Todo el mundo tiene derecho a vivir. O otro niño o niña decía: lo primero que hacía era darle un trabajo justo a los trabajadores, mandar a construir muchas viviendas, pero no apretadas, hacer escuelas bien hechas, hacer cosas muy bonitas para el turismo, hacerme amigo de otros países, hacer grandes bosques para que haya aire puro, hacer pasos de peatones, puentes, semáforos para que no haya accidentes, facilitar máquinas, tierras, ganado, para que los campesinos no vengan a la ciudad. Y así voy a avanzar para decir brevemente que a la Isla de los Niños, de las primeras acusaciones que recibió es que era una página que incitaba a la violencia. Es cierto que estudiando el léxico o los campos semánticos que aparecen en las composiciones de los niños y las niñas, hay una incidencia significativa del vocabulario específico del campo semántico de los malos tratos, palabras como dar folía, dar leña, dar una zurria, darle una fusta, darle una paliza, le mandó un palo, lo corrió de casa, partirle los besos, pegar chuchos, recibiendo leñazos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la reflexión que me hago: ¿es posible que niños y niñas que vivían rodeados de tanta violencia, en muchos aspectos, falta de libertades políticas, represión policial, atraso social, cultural, paro, escasez de recursos económicos, y a los que se les daba la posibilidad de expresarse con total libertad, no reflejasen esta realidad en sus escritos? Ricardo García Luis, Ernesto Salcedo, director del periódico El Día, Ascanio, que lo citábamos antes, muchos lectores en las páginas, en la sección de cartas al director, tuvieron que salir al paso para desmentir que la Isla de los Niños fuese una página que incitase a la violencia. Sobre la censura, comentar que la Isla de los Niños solo recibió la censura en 3 ocasiones y que Ricardo García Luis en ningún momento lo entendió como una censura digamos pura y dura, sino que entendió que Ernesto Salcedo se estaba jugando mucho y le recomendó que retirase en concreto un monográfico que los niños escribieron sobre los protestantes, los poderes fácticos, ustedes ya me entienden cuáles pues podían caer sobre el periódico El Día, y Ernesto Salcedo le recomendó a Ricardo García Luis que retirase esa página. Esa página, los textos los conservamos y son un magnífico ejemplo de tolerancia y de la pluralidad con que los jóvenes participantes afrontaron este polémico tema. Luego se censuraron 2 pequeños textos infantiles, uno en el que una niña relataba un encuentro con un exhibicionista y otro muy interesante en el que un niño, ante la pregunta de que qué noticia le gustaría que saliese en el periódico, escribió con toda naturalidad e inocencia que el excelentísimo señor Franco y su esposa habían venido a Canarias en los carnavales. Eso se llegó a imprimir y de ya bien avanzada la noche Ernesto Salcedo convocó de urgencia un consejo de redacción y hubo una discusión muy agria y se llegó a la conclusión de que había que retirar ese texto, entre otras cosas porque al parecer ningún medio podía informar a priori de una visita del jefe del Estado por ser un objeto de estricto secreto. Tomada la decisión de aplicar la tijera, en esa cajita donde iba ese texto se publicó una publicidad, la primera vez que aparece publicidad en la Isla de los Niños, y curiosamente era una publicidad de un dentista de la capital. Esta anécdota a Ricardo García Luis le llegó a decir de una manifestación de cómo se había recurrido a un dentista para sacar de la Isla de los Niños un inocente texto infantil. El acoso, 2 o 3 frases, Aarón, sí, para no extenderme mucho más, de cómo la Isla de los Niños se puso en el punto de mira de los poderes fácticos de esa época. Juan Pedro Ascanio decía que la Isla de los Niños era una bocanada de aire fresco que el día ofrece a sus lectores, como un gran patio de recreo sin muro, donde los escolares se manifiestan sin cortapisa, gritando y corriendo en todas sus direcciones. Esta es una de las grandes señas de identidad de la Isla de los Niños y probablemente también una de las causas por la que sufrió acoso. Ricardo Asirón dice, él expone de forma nítida la reacción que este éxito periodístico causó en los sectores más inmovilistas de la sociedad tinerfeña y le dedica y la delicada situación en que se colocó a Ernesto Salcedo. También describió fielmente las causas por las que se inició este acoso. En algunos ambientes insulares la página escandalizaba. El lenguaje de los niños parece imposible.
el director del periódico recibe presiones ante unos contenidos que se entienden manipulados, decía Ricardo Asirón. Se está ante un juego serio, porque se fomenta la civilidad, la paz, la convivencia, el respeto por sí mismo y por los demás, el diálogo, el trabajo, la responsabilidad a través de sus propias de las vivencias de los niños, partiendo de ellas. Los niños no estaban aleccionados. Basta estudiar detenidamente cualquiera de los números. Bueno, hay una campaña de ataques que tiene distintas fases. Una primera se inicia en el año 72, ya la Isla de los Niños era un éxito consolidado. Ese primer ataque proviene de columnistas y de periodistas del interior de la Isla de los Niños. Posteriormente, en el año 73, los acontecimientos del nombramiento de Carrero Blanco, el último halcón del régimen, más franquista que Franco, su posterior ejecución ese mismo año, y culmina en ese año con la destitución de Pío Cabanillas al frente del Ministerio de Información. Pío Cabanillas, que era un moderado dentro del régimen y que había abierto una brecha por lo menos en los medios de comunicación. Y ahí hay otra serie de ataques hacia la Isla de los Niños. Ernesto Salcedo, al cumplirse la publicación 100 de la isla, escribió un elogioso artículo ensalzando los valores de esta experiencia, manifestando que más verdades se han escrito en esta página que en las páginas de todos los periódicos del mundo, y se han dicho con el tono dulce y áspero que solo los niños saben hablar. A pesar de tantos defensores y de la trascendencia y difusión de la que la página alcanzó en toda Canarias, especialmente la sociedad tinerfeña, la larga sombra de la censura y el brazo ejecutor de los poderes fácticos que por entonces capaban a sus anchas en los territorios insulares acabarían ganando la partida. El domingo 2 de mayo del 76 se publicó el último número de esta vanguardista y pionera experiencia. Sin dar explicaciones a los lectores, en plena vitalidad y sin haber dado muestras de agotamiento, la Isla de los Niños desapareció de la escena periodística. Ricardo García Luis nos confirmó que en ese momento él tenía material para seguir publicando por lo menos 50 o 60 números más. En el año 78, Ernesto Salcedo, quien fuera un maestro de toda una generación de periodistas tinerfeños y gran valedor de la Isla de los Niños, es cesado como director del periódico El Día, y con ello se desvanecían definitivamente las esperanzas de volver a contar con una página de periodismo y expresión libre hecha por niños y niñas. Asirón Rollo expone con profundidad la manera abrupta en que se serenó la voz libre de los niños y niñas protagonistas de la página. La Isla de los Niños quedó en penumbra cuando se hallaba en plena brillantez, no pereció por envejecimiento, sino cuando se hallaba en una madurez impresionante. La Isla de los Niños, que había aglutinado muchos esfuerzos y voluntades, dejó de contemplarse en el día en el ocaso de una jornada primaveral. Nuestros niños perdían un instrumento de libertad cuando la democracia tocaba con sus nudillos en la puerta de la España de los adultos y de todos. El devenir de esta experiencia, en la que momentáneamente se le dio la voz y la palabra a miles y miles de niños y niñas de nuestras islas, lo resumió magistralmente, y con esto termino, Ricardo García Luis con una escueta frase que nos parece un buen broche para cerrar esta conferencia. La Isla de los Niños nació con la dictadura y murió con la incipiente democracia. Muchas gracias.